Este video es un poco diferente a los demás. Cargados de recuerdos y alegría, hoy le daremos un repaso a aquellos equipos que mal que bien lograron sortear obstáculos en su lucha por la permanencia en Primera División. La gran mayoría de estos casos se resolvieron en las ya extintas últimas fechas, donde todos los juegos de la última jornada se hacían en un solo día, en un solo horario, y donde las pasiones se llevaron al extremo, pero al final solo uno terminó saboreando los deleites de quedarse en Primera División. Es por eso que hoy te presento a las 5 salvaciones del descenso más memorables de la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. El golazo de vida en Chiapas. El fútbol de Primera División llegó a Chiapas para la Apertura 2002, cuando los dueños de la franquicia de Veracruz decidieron mover el equipo a Tuxtla Gutiérrez. Esa primera temporada estuvieron metidos en problemas de descenso, los cuales se definieron hasta la última fecha, en la que se repitió el escenario del Clausura 2017, torneo en el cual sí descendieron, pero hablaremos en un momento más tarde. En la última fecha necesitaban ganar en la selva ante Tecos y que su rival, en aquel entonces los Colibríes de Cuernavaca, no lo hicieran. En Xochitepec, los Colibríes disputaron un partido de muy pocas emociones ante Cruz Azul, pero en ese momento estaban salvados, ya que el marcador tampoco se movía en Tuxtla Gutiérrez entre Jaguares y Tecos. Pese a que los chiapanecos tuvieron un penalti a favor, el cual no lograron convertir por medio de su estrella, Lucio Filomeno, quien erró el penal y también el contrarremate. Las acciones se fueron hasta los últimos minutos del partido. En la recta final faltaban menos de 10 minutos cuando de pronto llegó la salvación in extremis en Chiapas. Jaguares tenía tiro libre directo a la altura de la media luna, cargado un poco al lado derecho del ataque, ideal para un zurdo. La tomó Gilberto Mora y cobró el tiro libre perfecto, justo al ángulo izquierdo del arquero, desatando la locura en el Víctor Manuel Reina. Ese solitario gol le dio los 3 puntos que necesitaban a los chiapanecos para salvarse de la quema porcentual. Por alguna extraña razón, esa noticia no llegó a Xochitepec, ya que terminó el partido sin goles y la afición y los jugadores festejaron la permanencia, ya que un empate de los Pájaros y un empate chiapaneco salvaría a los morelenses, pero ante la incertidumbre y la falsa alarma de que Jaguares había empatado, después del festejo a ciegas, llegó el balde de agua fría como el agua de Cuernavaca. En un par de minutos, toda la gente en Xochitepec pasó de la alegría a la tristeza y al llanto. Así, se gestó una de las salvaciones más dramáticas y tristes del fútbol mexicano y la extinción de un equipo que no tenía tanto futuro en primera como el de los Colibríes de Xochitepec. Baja la app de Caliente.mx, regístrate y obtén 400 pesos gratis para tu próxima apuesta. Aprovecha la promo y gánate una lana. Aquí abajo te dejo el link en la descripción. La locura en San Luis Potosí. Corría el año del 2006 cuando una voltereta milagrosa en los últimos minutos en el Alfonso Lastras ante Atlas, el Club San Luis de Raúl Arias logró la salvación para permanecer en Primera División y de paso calificar a la liguilla del torneo Clausura de ese mismo año, al vencer 2-1 los rojinegros del Atlas en un final de locura que hizo estallar a más de 30,000 almas en el coloso de la capital potosina. El juego estaba 1-0 a favor de los tapatíos, que hicieron 60 minutos interesantes, pero no pudieron al final con el empuje potosino. La cosa era muy sencilla: si ganaba Dorados, se quedaba en primera. Sacar un empate o la derrota dejaba todo en manos de San Luis. Ya en el ocaso del encuentro, todo parecía que el empate de Dorados ante Pumas en Culiacán sentenciaría a los potosinos, que tenían apenas un año en el máximo circuito de nueva cuenta. Pero acostumbrados a sacar partidos sobre la hora, en la recta final del encuentro, la epopeya se hizo presente sin antes haber visto cómo les anulaban un gol de Ariel González minutos antes. Fue entonces cuando Alfredo González Tahuilán marcó el empate a los 88 minutos de cabeza, dando ligeras esperanzas a los tuneros. Y el uruguayo Marcelo Guerrero conectaba un rechace de Pérez, que a quemarropa solo empujó a la red a los 92 minutos de tiempo. Con eso se desató la epopeya en el Alfonso Lastra, siendo un manicomio absoluto, puesto ese resultado le daba la posibilidad al Club San Luis de quedarse en primera un año más. Mientras tanto, la afición tunera guardaría en el recuerdo el gol del Colorado, al que le apodaron el gol del milagro de San Luis. Lo memorable de ese equipo no fue únicamente que se salvaron del descenso en la última jornada del torneo regular, sino que como plus avanzaron a la liguilla y además lograron llegar hasta la final del fútbol mexicano, que terminaron perdiendo con los Tuzos del Pachuca en una de las series que quedarán en el recuerdo por aburrida y detestable que fue.
Revitalización santista. Todos sabemos que Carlos Ahumada tuvo un paso oscuro como directivo de la Liga MX. Uno de sus mejores recuerdos, nótese el sarcasmo, fue cuando dejó a Santos herido de muerte y con problemas de descenso, además de una institución partida y llena de problemas en lo mental y en lo económico. Fue en 2003 cuando adquirió al equipo que era de Grupo Modelo y le bastó solo un año para meterlo en problemas de cocientes. Tan solo para que entienda la magnitud del problema, en el Apertura 2006, Santos había conseguido una sola victoria, 8 empates y 8 derrotas, una de las peores temporadas en toda su historia. La reestructuración del equipo en el torneo del Clausura 2007 derivó en el regreso de Grupo Modelo como dueña de la franquicia, además de la partida de jugadores emblemáticos como Rodrigo El Pony Ruiz, quien fue transferido a Tecos a cambio de Daniel Ludueña, y el guardameta Mauricio Caranta fue transferido a Boca Juniors, mientras que Matías Buoso regresó tras una corta estancia con el América. Así, se llegó a la última jornada. La misión del travieso Guzmán era ganar a Cruz Azul y esperar la derrota de Gallos Blancos. De lo contrario, ni una goleada de 10-0 mantendría a los laguneros en primera división. En ese Clausura 2007, Santos no ganó hasta la jornada 7 y en duelo directo contra Gallos perdió la oportunidad de sumar de a 3 con todo y penal fallado de Matías Buoso, además de sufrir la baja de Osvaldo Sánchez a medio torneo. Sin embargo, lo mejor llegaría para el final. Mientras Querétaro visitaba al Atlas, que llegaba a la jornada 17 con 22 puntos, los laguneros recibían en la casa del dolor ajeno a Cruz Azul, quien con 28 unidades ocupaba la cuarta posición de la tabla general, un rival complicado, quien además contaba en su plantilla con el ídolo y máximo goleador santista Jared Borghetti. En ese juego, Santos salió con el corazón en la mano y con los goles de Oribe Peralta y Agustín Herrera, los laguneros no solo se salvaron del descenso, sino además consiguieron el pase a la repesca, dejando fuera a San Luis y poniendo en aprietos a Pachuca en la ronda de cuartos de final. Fue un intenso duelo en el Corona. Fueron 90 minutos de vida o muerte que la afición de Santos nunca olvidará por la emoción y el sufrimiento que tuvieron que vivir en la ciudad de los grandes esfuerzos. La agonía de Monarcas. Monarcas tuvo un 2017 lleno de emociones, pues fue un año en el que se salvó de manera agónica de la quema del infierno. Y es que después del abandono total en lo económico que recibieron por parte de TV Azteca, significó entrar en la oscuridad de la lucha por la permanencia. Para su suerte, los fichajes del peruano Rui Díaz y el arquero Sebastián Sosa rindieron sus frutos en el último juego de ese torneo. Los aficionados de Monarcas recordarán por muchos años el minuto 90-33 ante los Rayados de Monterrey en la última jornada del torneo Clausura 2017, pues con un gol del peruano Raúl Rui Díaz marcarían la pauta de lo que sería la salvación de la quema del descenso a ser contendientes por el título de la Liga MX. En la última jornada del Clausura, la Monarquía logró su salvación entre el dramatismo y la angustia, pues el minuto 86, el delantero de Rayados de Monterrey, Dorlan Pavón, anotó desde los 11 pasos el gol que significaba el empate del encuentro, para el descenso automático del equipo moreliano, pues hasta ese momento los Jaguares de Chiapas ganaban 1-0 al Atlas en el Estadio Jalisco. Cuando el partido agonizaba en Nuevo León, apareció el delantero Raúl Rui Díaz para anotar al minuto 90-33, el gol que significaba la salvación, el bicampeonato de goleo para el peruano y la calificación a la liguilla, en donde a la postre serían eliminados por Xolos de Tijuana. Mientras tanto, Jaguares culminaría así 14 años en el máximo circuito lleno de altas y bajas. A la postre, Jaguares desaparecería del fútbol profesional gracias a los adeudos de su dueño y a los malos manejos. Por su parte, Monarcas lograría una épica ante el rival a vencer en el campeonato, pero el rival a vencer no era Rayados, sino sus propios fantasmas. El Camote vivió de milagro. El Puebla siempre ha estado en esa delgada línea del descenso y de la salvación, pero específicamente en el Clausura 2015 fue cuando estuvo a punto de perder la categoría y donde escribió parte de su historia en las batallas por conservar su orgullo. En ese juego de la salvación, la afición de Puebla terminó entre rezos y angustia, pero su equipo no les falló. Se metió al TCM para hacerle juego a Santos, que traían un buen cuadro. A casi 1000 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, los Leones Negros ya habían pegado un zarpazo a Cruz Azul, recordando que una victoria tapatía y una derrota poblana descendería a los del Angelópolis, quienes solo necesitaban un punto para salvarse. Javier Orozco al minuto 30 y el colombiano Andrés Rentería al 73 fueron los autores de los goles santistas, mientras que los tantos de la salvación poblana fueron obra de Alfonso Tamay al 45 y Luis Robles al 51, mientras que en el azul los Leones Negros hicieron su trabajo derrotando a un endeble Cruz Azul, pero las matemáticas arrojaron el descenso del melenudo de Poncho Sosa. Así, la franja del profe Cruz, que estuvo en el ascenso MX durante algunos instantes, llegó a 20 puntos y al final continuó en el máximo circuito, condenando a los Leones Negros al infierno del descenso para, al menos por ahora, jamás volver.
Sin lugar a dudas, la Liga MX ha tenido muchos capítulos increíbles, batallas épicas e inolvidables que han condenado a varios equipos al descenso y al olvido, para siempre. Pero dime, ¿qué otra salvación por el descenso crees que haya sido inolvidable? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.